Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, Estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Ya sabes qué? ¿Qué? Ah, que sí puedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una edición más de Conversaciones con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por estar en este webinar, en donde platicaremos sobre los mitos y realidades del sector energético ante pues el COVID-19. Voy a tratar de ser puntual y eventualmente tendremos digamos, espacio para algunas preguntas y respuestas. Entonces, damos por comenzado. La idea es platicarles un poco el contexto. Tengo por ahí una idea de comentarles sobre unos 10 mitos que luego circulan por ahí, ya sea de autoridades federales o de algunos miembros de la autoridad del Ejecutivo, o incluso de análisis de ciertos colegas en redes. Entonces, los vamos a discutir aquí y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el contexto? Muy bien. El contexto de esta situación que estamos experimentando ahora es que en realidad ya había una expectativa que iba a haber una menor demanda por hidrocarburos en el mediano plazo. Esto lo sabemos ya desde hace un par de años, cuando la Agencia Internacional de Energía, en el reporte de mediano plazo sobre petróleo, anticipaba que iba a haber una caída a partir de 2017 y hacia adelante, en un periodo hasta 2023, pues por la demanda de crudo. Y principalmente esto se debe a que pues, teníamos ya un proceso franco de desaceleración de la economía china. Entonces, realmente esta expectativa de menor demanda por hidrocarburos ya existía incluso previo a cualquier situación de crisis sanitaria o crisis económica a nivel global. Entonces, aquí lo que observan son los cambios anuales en el cambio esperado de demanda año con año, y por lo que pueden ver ahí, pues esos decrementos estaban marcados de manera muy clara de 2017 hacia adelante a nivel global y principalmente dados en la economía china. Pero ahora podemos observar, en esta situación,
que añadido a ese efecto que ya teníamos esperado de una menor demanda, pues nos topamos con la situación de que estamos efectivamente ante una crisis que se está reflejando como el peor golpe económico que hemos experimentado en décadas. Por un lado, pueden ver que tienen el crecimiento real del Producto Interno Bruto como cambio porcentual año con año en la expectativa que maneja el Fondo Monetario Internacional y que a nivel global se está situando aproximadamente en un 3%. Esto, si lo comparan con la crisis financiera de 2009, pues podrán ver que es una orden de magnitud totalmente distinta, ya que en esa ocasión pues solo la economía global decreció en 0.1%. Ahora bien, este cambio, hay que decirlo, es todavía previsto con las expectativas que hay hasta la situación inicial de la pandemia. Entonces, esto todavía podía ser un poco peor dependiendo de qué tanto se aleje esa fecha de vuelta a la normalidad. Pero ahora observemos por cada región. Si ustedes observan la gráfica de la derecha, pueden ver ahí la comparación de lo que está sucediendo en esta crisis de confinamiento 2020 con respecto a lo que sucedió en la crisis financiera global de 2009. Y lo que pueden ver es que efectivamente las únicas regiones que no van a experimentar un golpe de esta situación son China e India, al menos en términos negativos. Sí que vamos a observar que sus tasas de crecimiento porcentual anuales van a disminuir sensiblemente, pero para el caso de economías ya desarrolladas como lo es Estados Unidos, Europa o incluso Japón, pues tenemos ya expectativas de crecimiento negativas bastante fuertes. La de Estados Unidos en una tasa de 6% negativo en el Producto Interno Bruto. Hay que recordar que la expectativa para México es 6.6 hasta el día de hoy para el caso del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuánto representa esto en términos de producción, en pérdida de dinero? Pues la pérdida acumulada de producción global que se estima igualmente por el Fondo Monetario Internacional, pues ronda aproximadamente los 9 trillones de dólares. Esto significa que estamos considerando la caída del Producto Interno Bruto que hay en 2020, pero también los efectos que van a durar hacia 2021. Ahora, para que se den una idea de qué representa esta cantidad de 9 trillones de dólares, pues pueden ver las cifras que realmente es el equivalente a 40% del Producto Interno Bruto de 2019 de Estados Unidos, 63% de la economía china, o si pusieran juntos a Japón y Alemania es lo que estaríamos perdiendo. Igualmente, India más el Reino Unido más Francia son los 9 trillones de dólares, y para que se den una idea con respecto al caso mexicano, es como si perdiéramos 7 veces el tamaño de la economía de nuestro país. Entonces, ese es el contexto que estamos experimentando ahorita, un contexto donde efectivamente ya había una previsión de baja demanda por hidrocarburos en el mediano plazo y que además incluso tiene esta crisis sanitaria que ocasiona una crisis económica, más la situación de conflicto entre Arabia Saudita y Rusia por obtener mayor participación de mercado, mayor market share, los cuales las llevó a inundar con producción el mercado internacional justo en los meses recientes. Ese acuerdo al que se llegó apenas entrará en vigor mañana. Entonces, estamos en una situación en la que todavía no hay un recorte real en la producción. Vamos a ver ahora entonces los mitos. Y antes de poner esta sección, lo que quiero hacer con ustedes es, si me permiten, ponerles una votación en donde aquí lo que voy a hacer es simplemente ponerles la votación y les voy a hacer la siguiente pregunta. Ustedes en la pestaña de votación pueden ingresar y contestarla. La pregunta número 1 es: todos los precios de petróleo se fueron a cifras negativas el lunes 20 de abril de 2020. Y es una pregunta de opción múltiple. Ahí tienen 3 opciones. No, solo la mezcla mexicana. Sí, este es el fin de la era de los hidrocarburos, y algunos solamente, entre ellos el WTI, el Western Canadian Select y la mezcla mexicana. Entonces pueden ustedes, les voy a dar unos 12 segundos más para que puedan contestar y puedan, digamos, obtener las respuestas, y ahorita las mostramos, por favor. Unos 3 segunditos más, ya están votando varios, por ahí 140, excelente, y por lo que veo es que es un público bastante informado, porque les voy a mostrar los resultados. Y lo que la mayoría pensó que fue efectivamente solo WTI, Western Canadian Select y la mezcla mexicana. Algunos seguramente también piensan eso, pero además piensan que sí, este es el fin de la era de los hidrocarburos, y ese es parte de los mitos que vamos a discutir en esta sesión el día de hoy.
Pues vamos a empezar con ellos y el primero que quiero comentarles es el siguiente. Los precios negativos observados el 20 de abril de 2020 son producto de que el recorte de la OPEP no fue suficiente y que ya no hay almacenamiento disponible. Ahora, la realidad es que efectivamente existe una sobreoferta de hidrocarburos y efectivamente hay una saturación a la cual estamos llegando de almacenamiento en la capacidad que está precisamente en la región de Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos y México. Es por eso que los precios de esas mezclas fueron los que reflejaron esa situación. Hay que recordar que, salvo la mezcla mexicana, los demás fueron precios de contratos que vencían en un mes. En el caso de México sí lo observamos a nivel de precio spot, pero al final del día el principal factor en la caída de esos precios refleja un nerviosismo que está dado por una caída de demanda y de gasolinas de la cual no se tiene registro realmente. Vean ustedes esta gráfica que les muestra la evolución del precio del West Texas Intermediate, el WTI, y lo que les está enseñando básicamente es cómo esta crisis, comparada a lo que fue la crisis financiera de 2008-2009 y la invasión de Estados Unidos a Irak, de la guerra del Golfo Pérsico, pues realmente, incluso la posterior a esa situación del ataque a las Torres Gemelas, pues realmente el movimiento y el vaivén del precio del petróleo en esta ocasión fue bastante más brusco. Ahora bien, es cierto que tenemos un elemento de saturación de almacenamiento, sobre todo se refleja en estas imágenes aéreas de pues los puertos, tanto en Estados Unidos, México y en algunas áreas de Canadá, donde el cambio de actividad en los tanqueros es muy visible. En este caso es en California. Ahora bien, ahí hay que tener un poco de cuidado en precisar estas situaciones, porque se ha prestado a que haya mucho discusión sobre que todos los barcos que están varados en los puertos son de combustibles. Y ciertamente los expertos en tráfico marino te pueden comentar que varios de esos barcos no son de combustible. También hay barcos que traen granos, que traen otro tipo de materias primas que llegan a su punto de distribución, e incluso los que son de combustibles están en un proceso de programa de atraco, es decir, están en la fila para llegar a hacer la distribución del combustible. Dicho eso, es verdad que sí estamos viendo un punto ya de saturación que muy pronto va a llegar a ser problemático. Ahora bien, este golpe económico que estoy mencionando en este mito 1, que no se ha visto de una manera, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Pues para que se den idea, básicamente la estimación que está haciendo el Rystad Energy Research Center es que aproximadamente vamos a ver a lo largo de este año, aproximadamente vamos a ver 4,000 millones de barriles que se retiran de la oferta por el golpe económico, por la caída en demanda. Esa es una cantidad brutal. Estamos viendo caídas que para diciembre de final de este año todavía pueden representar más de 10 millones de barriles diarios y que incluso para el diciembre de 2021 pueden llegar a estar situándose en menos 4,5 millones de barriles diarios menos de oferta. ¿Por qué? Porque no hay quien los quiera comprar, no hay demanda por la situación económica que ha venido ocurriendo. Y esto tiene que ver pues con toda la situación de confinamiento que ha existido. ¿Dónde se concentra la mayoría de esta caída? Pues decididamente en Norteamérica, en Europa y en Asia. Europa está en una franca, digamos, trayectoria de caída de demanda anual, a tasa anual de 12%, pero lo que se observó en abril fue una caída de más del 33% en la demanda por crudo. Entonces, ese es el primer mito y la realidad que quería comentar. La segunda, y esta pues todo el mundo la sabrá y la tendrá muy presente, habrá oído al presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras o incluso a la secretaria Rocío Nale defender esta aseveración de que precisamente estos vaivenes, estas condiciones del mercado de energía son justo el pretexto perfecto o es justo el momento adecuado para continuar e incluso acelerar la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ahora bien, la realidad es que nunca fue adecuado concebir la construcción de una nueva refinería para México que además tuviera a cargo al erario, pero es justamente el peor momento para continuarla por simplemente razones de prioridad de gasto público ante una situación de crisis sanitaria y de escasez en los recursos, saturación de recursos de infraestructura médica y de especialistas de recursos humanos para atender la crisis sanitaria por COVID, pero también por razones de mercado. El mercado no está entregando las señales adecuadas para que sea justo el momento de construir y acelerar esta refinería. ¿Por
¿Por qué vemos esto? Bueno, simplemente si ustedes observan igual el reporte de mediano plazo de la Agencia Internacional de Energía, pues podrán darse cuenta que la capacidad de refinación está en exceso en un punto histórico máximo. Tenemos un exceso de capacidad de más del doble de lo que en realidad teníamos hace unos 5 años y que además es mayor a la demanda sensiblemente por productos refinados, como pueden ver en la gráfica de en medio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No solo tenemos una situación en la que nadie demanda crudo, no solo tenemos una situación en la que no tenemos dónde almacenarlo, también tenemos una situación en donde ni siquiera hay gente que quiera comprar refinados en estas condiciones y además tenemos un exceso de capacidad a nivel global, con lo cual nosotros no podríamos estar compitiendo con el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, tenemos un exceso de capacidad de refinación y por otro lado, los márgenes de rentabilidad de esa refinación pues son básicamente cada vez menores. Esa demanda, además, por combustible se ha venido cayendo y ha sido mucho más grande de lo que hemos observado en cualquier otro escenario de crisis económica. Simplemente hemos observado que la gran parte de esta demanda se ha retirado por demanda por combustibles de transporte. ¿Y esto cómo ustedes lo pueden hacer? Pues pueden observar simplemente el tráfico promedio diario que tiene todas las ciudades importantes del mundo, las más pobladas, y podrán ver que todas disminuyeron sus tráficos en estos momentos de confinamiento de una manera muy acelerada. Incluso también otros tipos de combustibles pues tuvieron una caída sensible por la caída en el promedio diario de vuelos observados, tanto de Norteamérica, que concentra el 50% de los destinos globales de salida de vuelos, como Asia, quien es la que tiene la mayor recepción de vuelos a nivel global con un monto arriba del 27%. Entonces, esto lo que nos indica es que efectivamente tenemos una caída brutal en términos de digamos, de combustibles también, y por lo tanto esa refinería no tiene sentido alguno. El mito 3, la autosuficiencia o soberanía energética nos fortalecerá como país. Esto Estoy en una conferencia, ¿qué onda? Esto lo han manifestado de forma muy... ¿Esto quiere qué? ¿No? Entonces, si pudiéramos cerrarlo, por favor. Abierto. Cerraron el mío y el que deben cerrar es el de la otra persona, por favor. Entonces, hay el tema de si la autosuficiencia o soberanía energética nos fortalecerá como país. Eso varias veces lo ha dicho también Andrés Manuel López Obrador, y pues la realidad es que este valor presente del costo de oportunidad de la soberanía es muy alto. Yo creo que todos hoy vimos el resultado del primer trimestre de este año de Petróleos Mexicanos. Voy a llegar a ese punto en algún momento. Pero aquí simplemente por identificar este costo de soberanía implica presiones para Pemex, presiones para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presiones intergeneracionales que tienen implicaciones de pérdida de competitividad incluso para el país. Primero es que Pemex no genera rendimientos. Desde el año pasado podíamos observar que esos rendimientos eran menores, digamos, eran negativos en un monto de 658 mil millones de pesos. Pero normalmente la crítica que se le hace a los críticos de esta situación es que, bueno, ¿sabes qué? No te debes fijar en la pérdida integral porque hay muchos elementos que no generan flujo de efectivo y que al final del día hacen que la pérdida sea mucho menor, la pérdida neta. Aquí a la derecha pueden ustedes ver que la pérdida neta del ejercicio al último trimestre del año pasado fue prácticamente un poco menos de la mitad de la pérdida integral. Ahora bien, eso no implica que este sea un resultado favorable, implica de todas formas que Pemex está perdiendo dinero. Y si me lo permiten, hacia el final voy a ir a tocar lo que sucedió el día de hoy en este estado de resultados, no sin antes decir que efectivamente Pemex no genera rendimientos. Entonces, invertirle a la soberanía energética, traducido en el lenguaje del Ejecutivo, es invertirle a Pemex, e invertirle a Pemex, como queda claro aquí, es una pérdida, no es un rendimiento. Ahora bien, lo que quiero es que nos vayamos a discutir este mito. Les voy a abrir una pregunta 2, donde ustedes me van a contestar si efectivamente cuál es el compromiso de recorte a la producción de crudo al que se comprometió México ante la OPEP. Y ustedes pueden ahí votar si el término fue 10 millones de barriles diarios, si fue 100,000 barriles diarios o si fueron 400,000 barriles diarios. Y de nuevo,
unos 3 segundos más, pero por lo que se ve en la tendencia es un público sumamente informado el que está atendiendo este seminario, lo cual me da mucho gusto. Aquí lo que pueden ver ustedes, voy a finalizar la votación y enseñar los resultados. Efectivamente, 100,000 barriles diarios fue el compromiso del país. Lo que la OPEP le pedía al país eran 400,000 barriles diarios y el recorte total de la OPEP es de 10 millones de barriles diarios. Entonces, ese es el resultado de este poll. Ahora bien, se dice mucho que México negoció magistralmente prácticamente en la cumbre de la OPEP, porque un recorte de su producción mayor al que se nos pedía, pues implicaría pérdidas para Pemex y para el país. Entonces, en ese sentido, Rocío Nale incluso fue llamada por Ackerman como prócer de la nación prácticamente, porque había defendido la soberanía y había negociado magistralmente. La realidad de esta situación es que es probable que Pemex no va a terminar recortando su producción e incluso si lo hiciera, sería totalmente benéfico para ellos, pero ahí hay que tener cuidado porque como bien señala un colega de la Escuela de Gobierno, el doctor Héctor Villarreal, que dirige el Centro de Investigación de Estudios Presupuestarios, hay que diferenciar entre el beneficio de Pemex y el beneficio del Estado mexicano. En este sentido, no sería benéfico recortar producción para el Estado mexicano. Ahora bien, vamos a ver aquí la producción de crudo que nos arroja la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que pueden ver es que en lo que va del año, efectivamente la producción ha venido creciendo, pero el recorte comprometido con la OPEP se estuvo basado en el nivel de producción de octubre del año pasado, con lo cual eso quiere decir que andábamos en un escenario de más o menos unos 1,600,000 barriles diarios. Entonces eso quiere decir que el recorte, en caso que suceda, en caso que esta producción siga creciendo, pues básicamente sería absorbido en una parte por Pemex. Lo que vemos del lado derecho es la producción por operador. Y lo que tenemos al día de hoy es que previo a la situación que tenemos ahorita de crisis sanitaria y crisis económica, los demás operadores que no son Pemex y que llegaron con la reforma energética ya habían alcanzado un nivel de 100,000 barriles diarios de producción. Ellos ahorita están produciendo 50,000 barriles diarios. Ellos sí tomaron la señal de mercado y recortaron su producción. ¿Por qué? Porque ellos sí reflejan y le rinden cuentas a sus accionistas. En cambio, Pemex, pues puede tener pérdidas todo el tiempo. Entonces, la realidad de esto es que si Pemex recortara la producción, pues le sería totalmente benéfico a él. Si la recortara, no sería benéfico para el Estado mexicano, porque al final del día termina siendo un tema de menores ingresos petroleros en ese sentido, y evidentemente el costo que hay que enfrentar hacia adelante sería de manera intergeneracional, pero no para el gobierno federal actual. El mito 5. Pues bien, las condiciones de mercado no afectan a Pemex ni a México porque tenemos coberturas. Eso lo ha dicho varias veces el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y también el presidente Andrés Manuel López Obrador. La realidad aquí es que tanto el Estado mexicano como Pemex tienen coberturas, que se llama esta estrategia de hedging, pero esas no cubren toda la plataforma de producción, ni para el Estado mexicano ni para Pemex. La de Pemex, de hecho, se calcula que ronda por ahí del 14% de la producción que ellos hacen, y la del Estado mexicano, pues se calcula que básicamente terminará siendo, que es la que contrata la Secretaría de Hacienda, pues está aproximadamente en un monto de 30% de la producción según las estimaciones más consensuadas. Esas coberturas, como lo indica el estudio del colega Héctor Villarreal y su centro de investigación presupuestario, pues básicamente van a beneficiar al Estado mexicano, pero no a Pemex. ¿Por qué? Como lo dice en ese análisis que realiza, pues básicamente esas coberturas van a representar 77% de los ingresos petroleros del país y van a compensar 36% de lo que van a dejar de perder. Entonces, en la caída de precios y de producción este año. Ahí hay un supuesto clave que creo yo que hay que tomar muy en cuenta de lo que menciona en ese estudio, el CIEP. Ese estudio lo que dice es que los supuestos consideran, que eso lo hace la Secretaría de Hacienda, pues un precio promedio de la mezcla de $24 en lo que resta del año, cosa que difícilmente va a suceder. Pero uno más importante, que la producción puede caerse a lo largo de lo que resta del año 5%. Si tenemos una saturación, una caída en demanda tan abrupta, una competencia en precios que todavía puede darse en mercados de Oriente, de Asia,
que es donde México estaba creciendo, pues va a ser muy difícil que podamos mantener esa producción porque no vamos a poder competir en precio entonces con otros productores, no vamos a poder aguantar tampoco almacenar ese combustible para venderlo después porque no tenemos capacidad y entonces seguramente eso va a tener que reflejarse en una caída en producción. Entonces, en ese sentido, debería ser tomado como el número base, el piso de lo que puede ayudar a cubrir las coberturas y no como un monto máximo de blindaje y por supuesto no como una panacea. El saldo de estas condiciones de mercado no favorecen en lo absoluto a Pemex. Lo que podemos observar aquí es que en la variación de precios, tanto en la mezcla mexicana como gasolina regular, como el precio de GLP, de la referencia internacional y el del Henry Hub, todos se vinieron a la baja. Entonces, eso al final del día también se reflejó en una variación a la baja en los ingresos totales por ventas para petróleos mexicanos. Entonces, y eso tomando en consideración que hubo una cierta variación ahí en el tipo de cambio importante, 21.3%, esto de acuerdo a los resultados que presentaron el día de hoy. Ahora bien, vamos con el 6. Este es el fin de la era de los hidrocarburos y me encanta porque, como diría un amigo y mentor, el buen maestro Eduardo Prudhomme, yo coincido con él en este elemento. Estamos verdaderamente en una situación económica que posiblemente solo podamos comparar a la crisis del 1929, con eventos de mercado que nunca habíamos observado, precios negativos no los habíamos observado en mezclas de crudo, pero los fundamentales no han cambiado. Los fundamentales siguen ahí, los costos de extracción, los costos y las demandas de largo plazo no son para combustión de fuentes fósiles. Los elementos de largo plazo de consumo de hidrocarburos están dados en industrias que no los queman, es decir, en la petroquímica. Mucha gente dice siempre, oye, la electrificación de autos llegará más pronto de lo que todos creemos. De acuerdo, pero ¿y dónde van a correr esos autos? En asfaltos. ¿Esos asfaltos de qué están hechos? ¿De dónde vienen los derivados? Todos los PVCs y todos los demás plásticos que utiliza la industria, ¿de dónde vienen? Son derivados de hidrocarburos. Y más allá de eso, a pesar de que podemos esperar que hacia mitad del siglo que viene podamos observar que el petróleo deja de ser el energético dominante en el mundo, también tenemos un proceso de electrificación a nivel global. Esa electrificación a nivel global, por supuesto que está dada por energías renovables, pero ojo, también está dada por gas natural y es un hidrocarburo. Por lo tanto, el fin del área de hidrocarburo como tal debe tener ciertas comillas, porque es cierto que estamos observando un evento que no teníamos registro antes, pero que sin lugar a duda no va a ser el fin de esta industria. Si ustedes toman en cuenta los números que les di de caída en demanda de crudo, de caída en demanda de combustibles, no se sorprenderían, yo creo, si supieran que todavía la expectativa de ingresos para este año de esa industria en los servicios que están asociados a ello son de más de 515 mil millones de dólares. Entonces, esa es una condición mala para esta industria. Entonces, definitivamente no es una situación de fin de la era de hidrocarburos. Ahora bien, esta me encanta y les voy a poner la última votación, por favor, y yo creo que esta es la que va a generar más polémica, más interés. Les voy a preguntar aquí, ¿cuál es la deuda de Pemex? La deuda de Pemex son 107 mil millones de dólares, es muy pequeña, el año que entra la va a pagar o son 20 mil millones de pesos. Esto yo creo que si vieron los números de hoy, definitivamente pues tienen clarísimo por dónde anda ese número, ¿no? Y doy 3 segundos más, perfecto, y excelente. Pues todo el mundo muy bien. Les comparto el resultado, 92% piensa que está alrededor de los 107 mil millones de dólares. Y eso es correcto, la situación es, la pregunta de los 64 millones de pesos para los que tenemos la edad de acordarnos de este programa es, ¿este es verdaderamente el tiro de gracia para Pemex, esta situación que está ocurriendo? Y yo les diría que desafortunadamente no. ¿Y por qué desafortunadamente? Yo se los voy a comentar. Porque Pemex va a seguir recibiendo reducciones en esa calificación crediticia, va a experimentar cada vez mayor dificultad para acceder a fuentes de financiamiento, sigue empecinada vía el gobierno federal de no permitir asociaciones con actores privados como lo permite la reforma energética, pero yo creo que el verdadero golpe de gracia, el verdadero tiro de gracia para Petróleos Mexicanos puede ser por ahí de 2024. ¿Por qué? Este es el reporte de resultados no dictaminados que lanzó el día de hoy Petróleos Mexicanos y lo que pueden observar del lado derecho primero es el estado de resultados consolidado.
y donde pueden observar que el rendimiento o pérdida neta del ejercicio, en este caso fue una pérdida, fue de más de 560,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente se perdió pues los ahorros de corrupción, decíamos varios de los colegas en Twitter hoy, los 500,000 millones esos que nos habíamos ahorrado en combatir la corrupción, pues ya los perdimos en este trimestre, y en fin, muchos colegas empezaron a sacar todos los resultados de equivalencia de esto, 4 veces Dos Bocas, varias veces, 9 veces el aeropuerto, en fin. Ahora bien, ¿dónde pueden ver que esto verdaderamente puede ser una bomba de tiempo que va a explotar en nuestras caras en 2024 y hacia adelante? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la deuda de petróleos mexicanos está en moneda extranjera y está en el largo plazo. Y a partir de 2024 hacia adelante es cuando empezamos a hacerle frente a esa deuda. Entonces, ahí es donde viene el verdadero problema. Y entonces la verdadera pregunta es, ¿por qué esta administración sigue empecinada en tratar de maximizar la producción de Pemex y en tratar de inyectarle recursos, a pesar de que genera pérdidas? Porque los costos de esas decisiones no los vamos a experimentar con esta administración, desgraciadamente. Sí los vemos, sí los conocemos en números, pero no los vamos a vivir en la calle, sino a partir de estas fechas. Y eso no se nos debe olvidar en estos próximos años, porque poco a poco veremos mayor dificultad de Pemex en tener grado de inversión que no sea basura y en obtener fuentes de financiamiento para cubrir sus necesidades. Pues yo les agradezco mucho, creo que acabé incluso 10 minutos antes, prefiero dejar espacio para preguntas y respuestas y en cualquier caso, les pongo aquí mis datos por si tuvieran algún comentario que no alcancen a preguntar aquí o alguna pregunta que no alcancemos a abordar, pues me la pueden hacer llegar y yo con todo gusto lo haré en su momento. Muchas gracias y me van a pasar las preguntas. Muy bien, aquí tenemos las primeras. Denme un segundo para ponerme en la pregunta. De acuerdo. Primero, Carlos. Carlos pregunta, se había comentado en la mañanera que Pemex se mantenía competitivo con relación a otras petroleras internacionales. ¿Esto es correcto? Mira, Carlos, efectivamente, normalmente cuando se dice eso, lo que quieren referirse siempre es a una medida que es el famoso EBITDA, son ingresos antes de impuestos, derechos, pago de amortización, etcétera, etcétera, y cuánto equivale eso con respecto, por ejemplo, a otras medidas de pasivos o de ventas, etcétera, etcétera. Y si tú observas eso, ahí el argumento que quieren anunciar siempre es que lo que realmente ata a Pemex es la soga fiscal que tiene al cuello. Pero si tú regresas a la gráfica que comentaba sobre rendimiento neto o pérdida neta y pérdida integral o rendimiento integral, te podrás dar cuenta que incluso la pérdida neta, sin contar impuestos, en el año pasado, por ejemplo, fue de más de menos 300,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que incluso antes de pagar esos derechos e impuestos, Pemex ya estaba perdiendo dinero. Entonces, en ese sentido, normalmente eso es lo que la mañanera comenta, o normalmente ese es el indicador que se quiere utilizar para reflejar que el verdadero problema de Pemex es la soga al cuello que le pone el fisco para no poder reinvertir. La realidad es que eso posiblemente pudo haber sido cierto durante gran parte de las décadas de los 80, 90, pero realmente eso tiene bastante tiempo que dejó de ser realidad y por eso fue que se motivó la reforma energética de 2013. Segunda pregunta es Ricardo. ¿Qué significa el rubro de reversa de pozos, ductos o propiedades? Básicamente son todos los detrimentos en digamos, son las pérdidas, por eso está marcado como que no es flujo de efectivo, porque es todo el deterioro de esos elementos y que están causando pérdidas en el paso del tiempo. Punto número 3, Alejandro pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias? Y estoy tratando de ir tan rápido aquí. Alejandro pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias para la economía si se llega a consolidar el proyecto de Dos Bocas y si es factible que se concrete ese proyecto? Yo entiendo que ese proyecto se va a concretar con todo lo que hay detrás de eso. ¿Cuáles son las consecuencias en la economía? Desgraciadamente, de igual manera, no las vamos a ver en el corto plazo. Yo creo que el verdadero efecto de Dos Bocas lo veremos en el momento
en que estemos discutiendo en unos años otra vez reactivar una reforma energética que nos permita retomar el camino de impulsar el sector eléctrico en México y la electromovilidad y el impulso a energías renovables. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente hacia futuro, lo que debíamos haber estado pensando como una inversión para los mexicanos del mañana debió haber sido todos los proyectos de infraestructura de transmisión y distribución de electricidad que no se quiso llevar a cabo y que canceló el SENACE por instrucciones del Ejecutivo. Entonces yo creo que ese fue el que debió haber sido el verdadero proyecto insignia de esta administración y que decididamente no se hizo así por este capricho clientelar hacia pues gran parte del sindicato de petróleos mexicanos. El efecto que observaremos pues va a ser una pérdida de competitividad y costos más onerosos que vamos a ver reflejados en Pemex año con año y que vamos a ver reflejados en presupuesto de egresos de la Federación, que va a tener que destinar más recursos a donde no tendría que destinar. La pregunta 4 de Antonio: ¿qué tan remota ves la privatización de Pemex? Súper remota, pero súper remota no tanto porque ¿quién la quisiera? La pregunta sería, ¿quién estaría dispuesto a comprar Pemex? Mira, la reforma energética lo que preveía, y justo era esa la idea, era separar a Pemex en unidades de negocio más flexible, construyendo empresas productivas subsidiarias y empresas productivas filiales. Las filiales podían tener la posibilidad de tener hasta un 49% de participación privada en la inversión. Esto permitiría pues un dinamismo en aquellas unidades de negocio que le eran más difíciles a Pemex. Entonces, empresa productiva subsidiaria se esperaba que al final del día, tanto Pemex Exploración, Producción y Transformación Industrial se convirtieran en filiales. Esa era la idea eventual. Nunca hubo la toma de decisión de hacerlo, simplemente el cierre de unidades de negocio, pero realmente no se tomó esa decisión y ahora con estos números cada vez va a ser más difícil que alguien esté interesado en pues hacerse con un activo de Pemex. Por ahí puede ser que alguno de esos activos sea interesante, pero sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con refinación y posiblemente algunos complejos petroquímicos no son de interés. La pregunta 5, dice Moreno, me imagino que es su apellido. ¿Cómo cree que afectaría esta crisis petrolera al sector eléctrico del país y del mundo? Pues la expectativa, de todas formas, es que eventualmente, previo a esta crisis, el costo, digamos, del capital y el equity para las empresas petroleras tenía que empezar a moverse hacia inversión en renovables, porque les estaba saliendo caro el no tener en sus portafolios de inversión proyectos de transición energética. Y solo estaban invirtiendo aproximadamente poco menos de 1% de todo su portafolio de inversión, que no era petróleo y gas, solo poco menos de 1% estaba en transición energética. Entonces, realmente, yo creo que las renovables posiblemente podrán tener un impacto en corto plazo por algunos, digamos, fenómenos colaterales que tengan que ver ahorita con también el mercado de gas natural, que también hay movimientos por contratos indexados con hidrocarburos en los contratos de largo plazo, pero realmente el tema de las renovables es un tema que llegó para quedarse y que tendrá que hacerse hacia adelante. Ahora bien, como tú dices, en México el problema no es el mercado de petróleo, en México es la política energética para avanzar con las renovables. El recurso está ahí, los incentivos de inversión están ahí. Es cierto, como dicen muchos empresarios del sector, faltan ciertos elementos técnicos y de mercado que hay que resolver para avanzar, pero lo demás está ahí para avanzar sólidamente en un sector que generaría ganancias, empleos, y también, por supuesto, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en México. Número 6, Alejandro, ¿cuál es el panorama en México para las empresas que le apuestan a invertir en energías limpias? Creo que contesto un poco con eso, pero añadiría que también ahí sí necesitamos establecer, yo creo, un diálogo común con el gobierno y con las partes del gobierno que sí quieran participar, y me refiero a gobiernos de alguna manera estatales y locales, porque el gobierno federal no está dispuesto a hablar de energías limpias. De hecho, no les llaman así, les llaman energías intermitentes, lo cual nos indica mucho la connotación que tienen de este sector. Número 7, ¿qué medidas emergentes debe considerar el Estado mexicano
para mitigar la probabilidad de que Pemex desaparezca? Pues si lo viéramos desde un punto de vista optimista, y ahí no viene la pregunta del número 7, el nombre, pues yo diría que la primera gran pregunta que hay que hacer es, como lo comentábamos en un chat de colegas que tenemos del sector energético justo unos momentos antes de iniciar esta sesión, pues arrastrar el lápiz y hacer las cuentas de qué es lo que sí conviene mantener de Pemex y qué es lo que no conviene mantener de Pemex. Y dentro de eso que no conviene mantener, desgraciadamente es un buen trecho y por lo tanto sí habría que tomar la decisión de recortar esa inversión o de reconfigurarla. Y yo aquí retomo un poco la idea que suena muy poética, pero si la podemos materializar y poner en blanco y negro, creo que sería muy positiva. El economista Jeffrey Sachs, en una visita a México, comentó y mencionó que el error de Pemex era seguir pensando en petróleo y por qué no Pemex podría ser Solarmex. Entonces, si Pemex pudiera con ese conocimiento, ese capital técnico, de alguna manera reconfigurarlo y reconstituirse, pues posiblemente podríamos rescatar mucho mayor parte de petróleos mexicanos si se entendiera como una empresa de energía y no como una empresa de hidrocarburos. Siguiente pregunta, ¿por qué si la tecnología actual y el consumo global de productos petroquímicos continúa a la alza, Pemex o el gobierno no se preocupan por su industria petroquímica? Fíjate que aquí tampoco viene el nombre, es interesante porque este es un tema de integración de la cadena de valor. Y ahí los invito, uno de mis colegas, compañero, que está en el Baker Institute for Public Policy, Adrián Dualte, él ha escrito mucho al respecto, y él siempre ha manifestado que en la estrategia de gas natural del país justo no coincide con el deseo también de impulsar la petroquímica. Y ahí particularmente lo que comento es el tema que hay en relación, por ejemplo, al apoyo al campo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que iba a hacer una vez que ya Pemex tuviera una orientación de soberanía energética. Y entonces esa soberanía iba a hacer que México y particularmente Pemex produciera sus propios fertilizantes, pero para producir sus propios fertilizantes necesitábamos también producir nuestros propios precursores para ese fertilizante, y esos son amoníaco y urea, y tampoco podíamos producir amoníaco y urea porque hemos traído una situación de escasez de gas natural en el país por mucho tiempo. Entonces, ese es el tema que ha habido ahí de posiblemente una desarticulación de la integración de la cadena de valor en el sector energético. Y de hecho ahí, pues una de las instituciones que tiene el mando de hacer eso y la facultad y la prerrogativa es la Secretaría de Economía, liderando a la CENER y a otras instituciones del sector público y del sector privado para fortalecer esa cadena de valor. Entonces ahí yo lo que te diría es, ¿por qué no se ha dado esto? Precisamente porque no ha habido ese conocimiento de integración de la cadena de valor. Aquí hay otra pregunta que dice, si Pemex llega a declararse en quiebra, ¿cuál es su efecto para el gobierno y el soberano? Ahí, si te fijas, igual no viene el nombre, en los reportes de tanto Fitch como Moody's, como Standard & Poor's de perspectivas negativas y otras casas de calificadoras sobre la perspectiva de inversión de Pemex y del soberano, lo que indican en el caso de Pemex es que están tranquilos todavía en tanto que Pemex saben que es pues compleja su situación, está endeudada, la empresa más endeudada en el mundo de hidrocarburos, es también una empresa que está generando, que tiene costos altísimos y que está generando pérdidas, pero de alguna manera saben que el gobierno está completamente respaldando a la empresa. Ahora bien, eso es lo que justo le da una perspectiva negativa de largo plazo. Ellos lo que dicen es, no queremos que Pemex dependa de alguien más, queremos que Pemex sea la que pueda, con su portafolio, con sus activos, producir estas señales positivas hacia el mercado. Y entonces, eventualmente, esto va a derivar en que efectivamente va a llegar un punto en el que Pemex no pueda ser respaldada o pues que el respaldo conduzca verdaderamente también a una suspensión de pagos del soberano en el caso más extremo. Esperemos no ver eso. Yo creo que varios de los que están aquí en la charla no han experimentado una suspensión de pagos. Su servidor, la última suspensión de pagos que experimentó fue en 1982, entonces tenía yo 2 años y por lo tanto en realidad no viví a pleno el efecto, pero los que lo vivieron saben que esa suspensión de pagos es lo que menos quisieras experimentar. En la economía
economía. Hay otra pregunta aquí, Carlos Cabrera, creo que Carlos es de la especialidad, si lo eres te mando saludos, Carlos. ¿Qué opinas de la posibilidad de que la CRE limite el otorgamiento de permisos para nuevas estaciones de servicio con marca diferente a Pemex? Esto salió en las noticias hace unos días, en realidad es algo que lleva ahí hace tiempo pensando desde Marina Nacional, hay ciertas cabezas. La realidad es que eso pues, sería totalmente, yo creo ya de por sí ha habido una señal clarísima de que el gobierno actual no quiere apoyar la reforma energética. Siempre se dijo que no iba a revertir la legalidad de la misma y todos los, enmiendas constitucionales que pudieran hacerse no se iban a hacer, pero todo el mundo sabíamos que de facto se podía obstaculizar y detener. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Yo creo que digamos, posibilidad de limitar esos permisos pudiera ser, pero yo todavía apelo a la diversidad que pudiera existir en el órgano de gobierno de la CRE y especialmente en dos comisionados que de alguna manera se han pronunciado en relativa cierta cercanía al espíritu que tenía la CRE antes de que llegara esta administración. Entonces, esperemos que eso se preserve. Siguiente pregunta. Veo ahí de la soberanía energética. ¿Cree que sería mejor apostarle a una mayor integración regional en materia con Estados Unidos y Canadá, a pesar de consecuencias de Shell y en las arenas canadienses? Pues mira, la integración energética era un sueño que se quedó, yo creo, truncado desde básicamente el Tratado de Libre Comercio de América, del Telecan, no del TEMEC. Entonces, yo creo que esa integración energética tuvo que haber llegado desde entonces, no se dio. Yo creo que la pudiéramos haber tenido y hubiéramos tenido para esta fecha otro tipo de antecedentes y de reacción a lo que está sucediendo actualmente. Pero lo que tenemos al día de hoy es todavía ese concepto tan complejo, y recuerdo mucho un artículo que escribí yo al respecto cuando se promulgó la reforma energética, sobre la imagen que representaba el petróleo en la idiosincrasia mexicana y sobre todo de algunos que consideran que el petróleo básicamente es un símbolo junto con la selección nacional de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente creo yo ahí que efectivamente habernos deshecho de esa idea sin habernos integrado energéticamente a Norteamérica, ya con eso teníamos un gran paso adelante. Y la convergencia y de integración regulatoria, por ahí vi que estaba conectado igual un colega al que estimo mucho y que admiro mucho y que aprecio, el doctor Alejandro Ibarra. Él ha escrito extensivamente el tema de integración energética y regulatoria en Norteamérica, particularmente para el sector eléctrico. Yo creo que eso sí va a dar eventualmente, pero no podíamos tener eso si no teníamos las bases sentadas. El tema del shale es un tema que debió haber estado, y el otro sería, por supuesto, yo creo que pues un tema ahí, digamos, pues el economics no te da ahorita. El shale ahorita sí sería una opción que si justo ahorita la sacara el presidente, bueno, entonces sí sería algo que evidentemente sería totalmente conducente a la ruina en términos monetarios. Por ahí veo que una colega me puso aquí que el tema de los permisos sería inconstitucional, efectivamente, pero ahí el problema es que lo que tenemos es una falta digamos, de Estado de Derecho impresionante en este país que va mucho más allá de lo que podríamos imaginarnos. Aquí dice, ¿qué implicaciones tendrá en algún futuro el acuerdo con Estados Unidos sobre el recorte de la producción de petróleo? Pues eso no lo podemos saber. Lo cierto es que en cualquier negociación bilateral de esta magnitud lo que podemos esperar es pues un grado de cooperación que tiene un costo y que tiene pues cierta, digamos, magnitud. Entonces, cualquiera que sea el costo de negociación que se dio en ese sentido, pues tendremos que aceptarlo de algún modo y probablemente tenga que ver con algunas tarifas o reducciones que tengamos que aceptar o algunos elementos de implementación de seguridad en la frontera, que es lo que normalmente se pide de este lado, ¿no? Dice aquí otra pregunta del empuje de las renovables. Amanda Saldaña, perdón, dice, ya se tendrá que dar luz verde a las subastas que al día de hoy se cancelaron. Bueno, Amanda, yo te diría que esa luz verde a las subastas que se cancelaron se tenían que haber dado desde el día cero. Es más, el presidente Obrador debió haberle pedido al presidente Peña que continuara con esas subastas, incluso cuando él estaba en el periodo de transición. Realmente
el tema aquí al cual se opone el Ejecutivo y la Secretaría de Energía con las subastas, pues es un tema que no tiene sentido, ¿no? Ellos dicen y aluden mucho a que incorporar un alto grado de energía renovable a la red pone presión al operador independiente del sistema, al SENACE, y ciertamente ahí hay que controlar flujos también de generación y en el sistema gasista, como lo diría el buen amigo y maestro Eduardo Prudhomme, pero realmente eso es algo que en algunos países y regiones del mundo, estados o entidades de la Unión Americana, pues lo han podido lograr con cierto éxito. Entonces, si bien hay una curva de aprendizaje en ese manejo de la red eléctrica, definitivamente decir que por eso no vas a ir hacia adelante con la transición energética, pues eso es muy grave, sobre todo cuando la transición energética es un tercio de los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero hacia 2050 para el mundo entero, y para México es más o menos una cantidad similar a 30%. Otra pregunta que hay por acá, dice Lalo Anaya, ¿crees que los mercados energéticos renovables y no renovables, globales y locales, volverán a niveles previstos en lo que resta de 2020? Pues yo me gustaría equivocarme y decirte que sí. Yo creo que no, y yo creo que ni siquiera las condiciones económicas pudieran regresar a un nivel previrus en lo que resta de este año. En los días pasados, los 3 días anteriores, hubo una serie de reuniones del Consejo Coordinador Empresarial al que posiblemente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir, y en esas sesiones participó Eduardo Sojo, director del Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE. Él decía que estaba haciendo una estimación con su equipo de trabajo, donde más o menos lo que estaban ellos encontrando preliminarmente es que recuperar el PIB que teníamos previo al COVID, que hay que recordar que ya se estaba cayendo, ya veníamos con una dinámica negativa antes de la crisis sanitaria por las decisiones de política económica y energética de esta administración, pero básicamente lo que decía Eduardo Sojo era, el PIB en la magnitud que se va a caer en México, lo vamos a recuperar posiblemente en 2 años, es decir, como para 2022. Si lo hacemos bien. Los empleos los recuperaremos probablemente en un palmo de 2 a 4 años. Nosotros estábamos en la Escuela de Gobierno estimando una pérdida aproximada de 2 millones de empleos solamente en la duración de la crisis sanitaria, y eso hablando que la crisis terminaría entre julio y agosto. Y por otro lado, lo que dijo Sojo fue, lo que nos va a tomar más tiempo es recuperar los niveles de pobreza que teníamos previo a la situación de la crisis sanitaria y a esta crisis económica. Y esos niveles de pobreza, decía Eduardo Sojo, nos va a tomar aproximadamente unos 10 años recuperarlos, es decir, toda una década perdida en ese avance. Entonces, dicho eso, económicamente creo que el golpe es tan fuerte que realmente lo que tenemos que hacer es repensar la estrategia energética para avanzar en este nuevo escenario y no esperar a que regresemos a un escenario normal completamente y mucho menos este año y posiblemente tampoco el año siguiente. Además te recuerdo que en este caso Ignacio, no era Ignacio, era Lalo, la destrucción o el mover o el poner en fase de desutilización, de desincorporación de activos de la industria convencional de hidrocarburos, normalmente toma un largo tiempo en recuperarse y en volverla a poner en operación. Entonces, no es que vaya a rebotar si las condiciones de mercado de pronto fueran distintas o si el día de mañana llegamos y encontramos una cura para el coronavirus. Entonces, va a tomar un tiempo esto y definitivamente lo que tenemos que hacer como academia, como sociedad, como empresas, como gobierno, es trabajar juntos para empezar a identificar estrategias de salida de recuperación de mediano y de largo plazo en este escenario de alta incertidumbre. Veo otra pregunta ahí. ¿Considera que la actual administración federal está dejando un problema sin resolver al siguiente gobierno a partir de 2004 cuando se refleje de forma más visible la crisis de Pemex? Bueno, Ignacio, yo te diría que eso desgraciadamente es algo que ha hecho no solo va a ser esta administración, yo te diría que eso es algo que varias administraciones han hecho a lo largo del tiempo. Normalmente Pemex ha sido, o fue, ahora ya no lo es, Pemex fue el equilibrador macro del presupuesto de egresos de la Federación, de las finanzas públicas del país, y pues es que tú imagínate tener un campo
un complejo en el que básicamente tú producías lo que produce más el país hoy, y con mucho, producías más de 2 millones de barriles diarios con Cantarell. Entonces, gobiernos desde la época, y no sé si tú tengas la edad para recordarlo, pero creo que vale la pena recordarlo, como el gobierno de José Luis López Portillo, decía que era momento de administrar la abundancia cuando teníamos ese descubrimiento. Entonces, lo que se hizo uso de Pemex en todo el tiempo fue una vaca que se ordeñó para alimentar las finanzas públicas y sobre todo, y eso está muy evidenciado en análisis, el gasto corriente del gobierno en turno, no gasto en inversión. Entonces, el problema fue utilizar los recursos petroleros en el corto plazo y no en el largo plazo. Entonces, esto que mencionas seguramente pasa, va a pasar, pero así ha sido en administración con administración. Es muy difícil que tú pongas en un tomador de decisión y sobre todo en un sistema de no rendición de cuentas como el que tenemos, desgraciadamente, que podamos tomar este tipo de decisiones intergeneracionales. Dice María Eugenia, ¿realmente serían funcionales y darían buenos resultados las refinerías? En algunas partes del mundo y bajo algunas condiciones sí, definitivamente son negocio, en algunas partes del mundo sí, pero no son un negocio a futuro. Eso queda claro también, no es un venture en el cual debiste haber entrado hace tiempo o las quieres para algo particular. El caso de India es extremadamente ilustrativo de esto, porque la secretaria Nale lo utiliza siempre como un ejemplo de, bueno, para todos los detractores que dicen que no es negocio actualmente, pues entonces ¿por qué India lo está construyendo? Y lo que no ve o no dice, que yo creo que lo sabe, pero no lo dice, es que básicamente gran parte de esa producción va a ir a alimentar más bien productos petroquímicos y no tanto la parte de combustibles para quema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que diferenciar. Y en el caso de México, definitivamente no hay ninguna razón para poder apostar hacia allá, en ningún sentido, ¿no? Veo otras preguntas que siguen llegando, entonces estoy tratando aquí de ver las que sean sensiblemente distintas a lo que he comentado. Por ahí pregunta el plan de infraestructura de México, Sebastián García, y otras páginas aún no aparece. Bueno, lo que tienes en CENER es la versión del PRODECE, en donde tienes ahí la verdad es que tienes una colección de malas relaciones y malos cálculos hechos por la Secretaría de Energía para identificar el trazo del sector eléctrico en los próximos años. En el caso de hidrocarburos, desgraciadamente, ayer en clase me preguntaban, oye, ¿dónde están todos los planes quinquenales, tanto de CNH como de Senagas? Pues eso es algo que hemos perdido con esta administración. El tema, por ejemplo, del Plan Nacional de Infraestructura, pues bueno, sabemos que está centrado en proyectos faraónicos, y el caso, por ejemplo, de lo que vendría a ser el plan del sector energético, pues seguimos a la fecha y al día de hoy esperando a que suceda, porque no hemos sabido nada al respecto, y de hecho Poncho Romo pues no ha salido ya en las noticias. A ver, una última pregunta aquí. Mira, y con esta es bueno que cerremos. Saraíno Lasco, ¿cuáles considera las mayores implicaciones negativas y positivas de la reforma energética? Yo creo que positivas fue que nos ilustró. A mí personalmente me dejó un aprendizaje muy grande a través de conocer a muchas personas que fueron los implementadores de la reforma, amigos, otros conocidos, de los cuales aprendí mucho, y creo yo que el mayor saldo positivo de eso es que ese capital humano está ahí, no ya en la función pública, no ya en el servicio público para atender el sector energético, pero lo tenemos ahí, está listo. Y si en algún momento el país los necesita, estoy seguro que ellos van a regresar a tratar de enderezar este barco del sector energético. Entonces, ese es un saldo muy positivo que creo que existe, la formación de un capital humano de primer nivel, sobre todo en los reguladores y en los operadores de sistemas. Por otro lado, el saldo negativo, creo que es muy negativo también. Creo que las implicaciones de la reforma se sobrevendieron desde un inicio. Creo que se comunicó y la gente así entendió mucho que los precios de los energéticos bajarían.
Creo que también se hizo una promesa de incremento en la plataforma de producción que ocurriría en un periodo muy corto, y creo que también estamos siempre sesgados al corto plazo y queremos resultados pronto. Y la idea de un sector energético y la industria de hidrocarburos no cambia de la noche a la mañana. Entonces, la eléctrica empezó a cambiar, vimos cambios sensibles, vimos los proyectos de infraestructura en renovables. Evidentemente no vimos resultados en precios porque tomaba tiempo para que esas plantas entraran a generar, y por otro lado, pues iba a tomar tiempo para que CFE tuviera una competencia en el suministro básico, cosa que hasta el día de hoy no tiene. Entonces creo yo que ese saldo negativo de sobrevender esos resultados, que fue culpa más que nada del Ejecutivo y no tanto de los implementadores de la reforma, creo que ahí está. Y pues incentivos perversos que se quedaron en el manejo de, por ejemplo, el IEPS a gasolinas, que hasta la fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utiliza estímulos fiscales para manejar a su antojo el precio y suavizar y tratar de dar unas señales inequívocas y no reflejar un verdadero precio de mercado como estaba destinado a ser. Entonces, ese sería mi saldo. Pues les agradezco mucho a los colegas que se conectaron, les mando un abrazo afectuoso, a todos ustedes igual, puse mis datos y cualquier cosa estoy a sus órdenes también en Twitter, y en la página del gobierno pueden consultar mi correo electrónico. Manténganse al tanto en redes sociales de todos los eventos de la Escuela de Gobierno, de las conversaciones. Pues muchas gracias y buenas tardes.